Hola, bienvenidos a esta nueva edición del Oráculo de la Lectura Crítica. ¿Las recomendarías? Después de haberme referido a un par de recientes novelas para ejemplificar la transición de la literatura ficcional contemporánea, no se sabe bien hacia qué. Esta pregunta me permite comprobar que no he logrado compartir el sentido, la razón de ser de este espacio. Efectivamente, el propósito final de una lectura crítica consiste en proporcionar una opinión fundamentada, lo más objetiva posible, que persuada o disuada a los potenciales destinatarios de determinado texto literario. Pero en este espacio, la lectura crítica tiene otro propósito teleológico, por así decirlo. Lo que intento es identificar los rasgos esenciales de la ficción de nuestros días para compararlos con los que caracterizarán, espero que más temprano que tarde, la literatura pospandemia, en el entendido de que un cambio significativo en los contenidos, los propósitos, las formas, el lenguaje, los sentimientos y emociones, la subjetividad y la creatividad nos indique mejor que muchos otros parámetros la emergencia de una nueva sensibilidad, un nuevo abordaje y gestión de la realidad y el mundo como muchos esperan. Cabe preguntarse si se trata de una postura idealista, opuesta al materialismo dialéctico en su versión más elemental o vulgar, según la cual el arte, la literatura, es tan solo uno más de los componentes superestructurales de la relación entre el desarrollo de los medios y las relaciones de producción en una época determinada. Para nada. En los manuscritos económicos filosóficos de 1844, el propio Marx escribió que, se abren comillas, con relación al arte, es de sobra conocido que algunos de sus momentos culminantes no correspondieron con el desarrollo general de la sociedad ni con su subestructura material. Se cierran comillas. Sería completamente absurdo intentar extraer las leyes que rigen el desarrollo del arte y la literatura directamente del desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo del arte, la música y la literatura hay que estudiarlo con sus propias leyes internas, lo cual constituye una manera específica de investigación, independiente de la economía, la política y la sociología. ¿Qué será de la literatura después de la pandemia? Es un interrogante tan distante de las preocupaciones prácticas y filosóficas de nuestros días que, si no fuera por su dependencia de la psique
colectiva, podría considerarse algo incoherente. Si tomamos, por ejemplo, la literatura estadounidense de las primeras décadas de este siglo, ni siquiera podemos saber con certeza, en qué ha terminado o hacia dónde apunta. Ya nos referimos a la muerte y entierro de la condición posmoderna con toda su carga de ironía y cinismo. El problema consiste en que ha quedado un vacío, o mejor dicho, un agujero negro que no termina de fagocitar la luz de los últimos grandes escritores estadounidenses como Philip Roth, Don DeLillo, Thomas Pynchon, William Gaddis, entre otros. E indeciso deja orbitando a su alrededor las convenciones realistas subordinadas al gran mercado del entretenimiento de Jonathan Franzen, su obra Las Correcciones, por ejemplo, por un lado, y el barroquismo exudante de narcóticos y anomia y angustia de la prosa de su íntimo amigo David Foster Wallace en su principal obra La broma infinita, por el otro. Este último intentó, según sus propias palabras, encontrar en la esquizofrenia y oscuridad del mundo que le tocó vivir una manera de iluminar las posibilidades de estar vivo y ser humano en él. Tal vez lo logró sobre todo con uno de los personajes centrales de La broma infinita, Don Gatterly, pero no fue suficiente. Su obra no fue el antídoto suficiente para su depresión recurrente, grave, aguda, y para el cinismo que había impregnado y entristecido a gran parte de la cultura estadounidense en su vida. Lo mismo en el fascismo encubierto de una exclusiva academia de tenis, como en cualquier clínica de rehabilitación. Por eso la suya fue la crónica de un suicidio largamente anunciado en el 2008, con poco más de 40 años de edad. Pero las vanguardias intelectuales, las universidades y el mercado en los Estados Unidos necesitan inventar todos los días, o al menos todas las semanas, una nueva corriente literaria, lo mismo que un nuevo producto de consumo cada vez más atractivo. La penúltima, nunca es la última, se llama algo así como nueva sinceridad. Como a esos vanguardistas pareciera habérseles quemado las neuronas, necesitaron importar algunas de ellas de la
postsoviética, junto con su embalaje, el todólogo, por así decirlo, Mikhail Epstein, quien en 1990 se mudó a la Emory University de Atlanta, posteriormente al Reino Unido, donde fundó y dirigió el Centro para la Información de Humanidades en la Universidad de Durham. Fue Epstein, junto con el artista Dmitry Prisov, quien acuñó y desarrolló el concepto de Nueva Sinceridad, un proyecto cultural que rompe con la ironía y el cinismo posmodernos. Inicialmente fue concebido como la antítesis del creciente absurdo de la cultura soviética y postsoviética, la brecha entre la comprensión existencial de las cosas y su interpretación ideológica oficial. Aunque resulte caprichoso o forzado establecer una relación entre la preocupación de Epstein por usar lenguas muertas y caídas con amor por ellas, por puro entusiasmo, como si superaran la banda de alienación. En Estados Unidos no tardaron en asociarla con la frustrada predicción de Wallace en 1993 de una generación de intelectuales antirrebeldes, artistas dispuestos a arriesgar el bostezo, los ojos en blanco, la sonrisa franca, de correr el riesgo del sentimentalismo, el melodrama, de over-credulity, suavidad, de la voluntad de ser extrañado por un mundo de merodeadores o stalkers que temen la mirada y el ridículo por encima del encarcelamiento sin ley. ¿Quién sabe? Ignoro si esa especie de antirrebeldes ya está en circulación. Aunque a todas luces aberrante, lo que parece claro es la reivindicación que algunos promotores de la nueva sinceridad hacen de Donald Trump. Al final de cuentas, frente a la hipocresía de demócratas y liberales, este hombre, argumentan, dice sinceramente, sin tapujos ni dobles discursos, lo que le pasa por la cabeza. En ese sentido lo elogian. Por más que lo que piense y diga sea intolerablemente elitista, racista y xenófobo. ¿Consistirá en eso parte del apoyo que los rusos supuestamente, los rusos como Epstein, han proporcionado a la Casa Blanca? Los dejo con esta inquietante pregunta y me despido hasta la próxima. Muchas gracias.